El aullido. Nunca pensé que algo tan siniestro pudiera acechar en un lugar tan tranquilo. Crecí en un pequeño pueblo llamado Villaluna, un lugar en donde todos se conocían y los secretos parecían desvanecerse con el sol de cada mañana. Sin embargo, aprendí que incluso los rincones más apacibles esconden horrores que uno jamás se imaginaría. Soy Esteban y esta es mi historia, la que marcó mi vida y me arrebató la calma para siempre. Mi hogar era una casa modesta en las afueras del pueblo. Mis padres discutían con frecuencia. Mi madre, Rosa, se esforzaba por apaciguar los arrebatos de ira de mi padre, quien a veces perdía la cabeza por las cosas más mínimas. Los gritos rebotaban contra las paredes y creaban un ambiente espeso que se sentía en el pecho, como si cada respiro fuera un esfuerzo por inhalar aire en un cuarto cerrado. Yo era hijo único y debía presenciar sus discusiones sin atreverme a intervenir porque mi madre repetía una y otra vez que eso era asunto de ellos. Sin importar lo injusto que me pareciera, me sentía obligado a obedecer. En esos momentos críticos prefería escapar a las calles, caminar por senderos iluminados apenas por una serie de lámparas distantes y descoloridas, las mismas que le daban un aspecto casi fantasmagórico a nuestro pueblo durante la noche. Cada vez que oía el primer grito, la primera ofensa o el primer sonido de muebles golpeándose, tomaba mi chaqueta y salía para no volver hasta sentir que el silencio reinaba de nuevo en la casa. Necesitaba despejar mi mente y no escuchar el eco de insultos que se repetía a diario. Una madrugada de octubre me sucedió algo que cambió mi vida de manera irreversible. Era cerca de la medianoche y, como tantas veces, había dejado atrás los gritos. Caminé por la calle principal hasta llegar a la plaza del pueblo. Apenas distinguía la silueta de la torre de la iglesia contra un cielo sin luna y el aire húmedo me calaba los huesos. Me envolví en mi chaqueta, deseando encontrar la paz que siempre buscaba en esas caminatas. Pensé que si regresaba más tarde, tal vez mis padres estarían dormidos y yo podría entrar a mi cuarto sin ver sus caras llenas de ira. Aún siendo de madrugada, no tenía miedo de encontrarme con nadie. Villaluna era un lugar tranquilo, donde las personas se acostaban temprano y se levantaban con los primeros rayos del sol para trabajar. Sin embargo, esa noche había un silencio incómodo, más denso que otras veces. Me crucé con una farola parpadeante y bajé la mirada para no verme en el reflejo de su vidrio roto. No quería ver mi rostro tenso ni aceptar lo triste que me sentía. Alrededor no se escuchaba ni un perro ladrar, ni un grillo cantar. El pueblo parecía un cascarón vacío. Fue entonces cuando percibí un leve sonido tras de mí. No eran mis pasos, de eso estaba seguro, porque hasta ese momento el eco de mis pisadas era la única compañía. Me detuve. No escuché nada. Volví a andar, intentando no pensar en los problemas de mi casa, y otra vez se oyó un paso más, algo que no encajaba con mi ritmo. Decidí voltear. A lo lejos distinguí a un muchacho delgado, quizá de unos 8 años, de pie frente a una de las viejas casas de adobe. Tenía los brazos pegados al cuerpo, inmóvil, y me pareció extraño que alguien tan joven estuviera deambulando solo a esas horas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Pensé que tal vez se había perdido, pero dudé en hablarle porque las historias que circulaban en el pueblo me atravesaron la mente sin avisar. Se contaba que en noches sin luna aparecía un ente con la forma de un niño y que cualquiera que se topara con él terminaría en desgracia. Sin embargo, deseando que solo fuera una leyenda mal contada por ancianos supersticiosos, me acerqué un par de pasos y le pregunté si necesitaba ayuda. No me respondió, pero me regaló una mueca que pretendía ser una sonrisa. Su dentadura me pareció extrañamente alargada, sobre todo los dientes frontales. Me resultó tan raro que reprimí una pequeña risa nerviosa. No quería ser grosero, así que continué mi camino, haciendo como que no me había impactado tanto su extraña presencia. Aún así, seguí preguntándome cómo era posible que hubiera escuchado sus pisadas, a pesar de que al principio lo había visto muy lejos. Intenté tranquilizarme. Pensé que quizás mis nervios me estaban jugando una mala pasada,
pero al mirar nuevamente por encima del hombro, noté que el chico estaba más cerca que antes, a no más de 10 metros, aunque nunca lo oí correr. Sentí un vacío repentino en el estómago. La historia del ente que se alimentaba del miedo ajeno cobró vida en mi cabeza. Había escuchado demasiadas versiones como para no asustarme. Tomé aire y apuré el paso, convenciéndome de que solo era un niño cualquiera y que mi imaginación me estaba volviendo paranoico. Él también aceleró. Volví la vista al frente y seguí. El silencio del pueblo me aturdía. Aún sin verlo directamente, me invadió la sensación de querer reírme, una risa tonta provocada por los nervios, algo que era incapaz de detener. Cada paso que daba multiplicaba ese extraño impulso. Las escasas luces jugaban con mi sombra, haciéndola desaparecer y aparecer sin sentido. De pronto, oí una voz infantil, agudísima, que me decía algo que no pude entender del todo porque el miedo me nubló el oído. Volteé sin poder controlarlo y, al hacerlo, solté una carcajada involuntaria que resonó con fuerza. Fue una risa que duró apenas unos segundos, pero bastó para que la expresión del chico cambiara drásticamente. Su sonrisa se borró y en su lugar se dibujó una mirada cargada de odio. Sin pensarlo, me eché a correr. Me importaba muy poco a dónde iba, solo deseaba perder de vista a ese crío que no parecía humano. El corazón me latía desbocado y mis pulmones ardían. En un momento, me pareció sentir que una presencia crecía detrás de mí, como si una sombra se inflara hasta atraparme. Volví la cabeza aterrorizado y vi que el niño había adoptado una forma distinta, con brazos y piernas mucho más largos, el rostro pálido y carente de rasgos definidos. Se me doblaron las rodillas del susto al reconocer algo tan antinatural. Ya no parecía un chico, sino un ser pálido, de una altura imposible, con dedos largos y retorcidos, sin uñas visibles, como si la piel fuera un tejido artificial que se abría para dar paso a garras puntiagudas. Intenté acelerar, pero las fuerzas se me escapaban. A pesar de mi esfuerzo, sentía sus pasos detrás, rozándome los talones. El aire silbaba en mis oídos y creí que no podría mantenerme en pie por mucho tiempo. Una parte de mí gritaba que esa cosa no tenía por qué existir y que todo debía ser una pesadilla. Sin embargo, el terror era demasiado real para ser solo un sueño. En un giro desesperado para esquivar un poste, el ser lanzó una de sus extremidades y llegó a rozarme el tobillo, cortándome con algo afilado. La punzada de dolor me hizo tropezar y caí con todo el cuerpo contra el suelo, raspándome las palmas y golpeándome las rodillas contra el pavimento. La criatura no mostró misericordia. Se abalanzó sobre mí, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un arañazo profundo en el costado del pecho. Grité con todas mis fuerzas, esperando que alguien me escuchara. Mientras yacía en el suelo, con la respiración entrecortada, levanté la vista y vi cómo se preparaba para atacarme de nuevo. Pensé que ahí terminaría mi historia. Casi podía oler su peste, una mezcla de tierra húmeda y moho. Su mano se alzó amenazante y yo cerré los ojos, desbordado de horror, sin fuerzas para pedir ayuda. Oí un rechinar de puertas abrirse de golpe. Era un vecino que, sobresaltado por los gritos, había decidido asomarse. Entonces, como si el aire se lo tragara, el ser palideció aún más y se difuminó, como un fantasma al contacto con la luz. Se fue disipando hasta no quedar nada, tan rápido que mis ojos casi no pudieron seguir su figura. De pronto, me encontré solo, atrapado en el silencio y en mi propio dolor. El vecino salió corriendo a socorrerme. Otros lo siguieron, encendieron lámparas y linternas y se agruparon a mi alrededor. Yo temblaba sin control. Me miraron asustados, con gestos de incredulidad al ver mis ropas empapadas en sangre. Intentaban preguntarme qué había pasado, pero yo no podía hablar, un nudo en la garganta me lo impedía. No recuerdo con exactitud cuando perdí el conocimiento. Sé que desperté horas después en la cama de mi cuarto. Mi madre estaba a un lado, sosteniéndome la mano, y mi padre, a pesar de no ser muy afectuoso, me miraba con sincera preocupación. Esa imagen me hizo entender que el pánico que había vivido era real. Mi madre tenía el ceño fruncido, rezando en silencio para que no empeorara.
Nadie hablaba de la criatura ni de lo que había visto, como si temieran avivar algo que no entendían. El médico del pueblo me revisó y diagnosticó varias heridas graves, entre ellas el profundo tajo en mi pecho que no parecía obra de un animal normal. Comentó que las marcas eran extrañas, pero no se atrevió a especular más. Los días pasaron y mis padres dejaron de pelear. Parecía que el peligro de perderme o la culpa que sentían por no haberme protegido los hizo entrar en razón. El ambiente en casa se transformó, aunque mi padre seguía con su carácter difícil, pero se hacía evidente que se esforzaba por moderarse. Mi madre y yo notamos un cambio, una cierta delicadeza que antes no existía. Podría decirse que algo bueno salió de aquella experiencia, pero no puedo estar agradecido por lo que sufrí. El recuerdo de aquella cosa con su piel pálida, sus dientes extraños y sus dedos transformándose en garras me atormentaba hasta en sueños. En las semanas siguientes apenas podía dormir. Cerraba los ojos y volvía a verlo. Rememoraba la forma en que su rostro vacío me fulminaba con una mirada sin ojos. Quería convencerme de que todo había sido producto del cansancio mental y la tensión que vivía en casa, pero al palpar las cicatrices en mi piel, comprendía que no había escapatoria. No hubo noche en que no me despertara empapado en sudor, gritando en silencio porque temía que mis padres volvieran a preocuparse. Trataba de ocultar mi terror, fingiendo que era capaz de retomar la rutina, pero mi mente quedaba atrapada en un bucle, recordaba sus pasos a mi espalda, esa forma imposible de acercarse sin producir sonido, y el dolor lacerante cuando me arañó. Me atormentaba la duda de si el ente, criatura, espectro o lo que fuera, regresaría a por mí. Cada vez que salía, aunque fuera de día, me quedaba mirando los rincones oscuros y sentía un escalofrío al pasar cerca de edificios abandonados o calles sin luz. Me convertí en un prisionero del miedo. La gente en el pueblo, al verme con vendas y semblante ojeroso, me preguntaba qué me había sucedido. Guardaba silencio o respondía con evasivas porque no quería que me tomaran por loco ni que mi familia o yo fuéramos el blanco de rumores. Sin embargo, algunos vecinos murmuraban que quizá había tenido un accidente o que me había topado con un maleante. Nadie manejaba la posibilidad de que existiera un ser desconocido acechando en las sombras. Tal vez solo quienes habían crecido allí y escuchado las historias sabían la verdad, pero preferían no hablar de ellas abiertamente. En mi intimidad, se me pasó por la cabeza la idea de huir de Villaluna, de alejarme de esos caminos oscuros llenos de memorias inquietantes. Pero el pánico resultaba tan profundo que me impedía tomar decisiones claras. No podía confiar en mi criterio, y aunque mis padres intentaban darme más cariño, yo me había vuelto una persona distinta. Mi risa, que solía ser frecuente antes de aquellas discusiones eternas y de ese encuentro, desapareció casi por completo. Me sentía vacío. Por las noches, me costaba respirar sin recordar la horrenda figura que me atacó. Mientras me recuperaba, mi madre me contó que varios vecinos se organizaron para salir con linternas y palos aquella misma noche en busca de rastros de lo que fuera que me hubiera herido. No encontraron nada más que manchas de sangre sobre el pavimento, huellas borrosas que no pudieron identificar y un aire gélido que les recorrió el cuerpo. Dicen que muchos se santiguaron y corrieron a sus casas, incapaces de explicar lo que habían visto o presentido. Las historias del pueblo sobre apariciones infantiles volvieron a cobrar fuerza en las conversaciones clandestinas, pero nadie admitió abiertamente creer en ellas. El tiempo avanzó, y aunque mis heridas físicas sanaron, mi mente seguía atrapada en un bucle de angustia. Durante 3 meses no pude sonreír. Cada vez que trataba de encontrar una pizca de alegría en algo, recordaba esos dientes largos y aquella risa enloquecida que se me había atascado en la cabeza. Las secuelas me impedían llevar una vida normal. Cuando por fin pude salir de nuevo a la calle sin sentir que el aire me desgarraba los pulmones, me di cuenta de que algo dentro de mí ya no volvería a ser el mismo. Poco a poco retomé mis estudios, mi rutina y hasta recuperé la habilidad de permanecer en silencio cuando mis padres discutían, aunque ahora los pleitos eran menos frecuentes. Ellos también lidiaban con su propio remordimiento, sintiéndose responsables de haberme orillado a huir de noche y encontrarme con algo que jamás debí ver. Me prometieron que no se gritarían más, pero las viejas costumbres a veces tardan en morir y las discusiones subían de tono de vez en cuando. Aún así,
bastaba con que mi padre mirara mi cicatriz para callarse. Con el paso de los días, comprendí que la vida no volvería a la normalidad. Aunque los demás aparentaran que todo seguía su curso, yo vivía con el temor de que, en cualquier descuido, aquel ente regresara por mí. Me preguntaba si en realidad me había elegido desde un inicio o si había sido casualidad. El recuerdo de sus huesos extendiéndose y la sangre manchando mis ropas me producía escalofríos a cada paso por las calles de Villaluna. En noches en que todos dormían, a veces me asomaba por la ventana para vigilar, esperando no volver a ver nada tan atroz como lo que me atacó. La cicatriz en mi pecho se convirtió en un recordatorio constante de que existen cosas que van más allá de nuestra comprensión. Me di cuenta de que antes no creía en historias sobrenaturales, en espíritus que aparecían para castigar o alimentarse del miedo de las personas. Hoy soy incapaz de negar su existencia. No sé si fue un demonio, un espectro, o simplemente una pesadilla materializada, pero su presencia era tan palpable como mi propio aliento. Muchas noches me sorprendo caminando por mi cuarto, incapaz de conciliar el sueño. En mi interior, me pregunto si algún día podré encontrar la paz que se escapó entre mis dedos esa madrugada. A veces me gustaría irme lejos, empezar de cero en otro lugar, para sentirme a salvo. Pero siempre acabo entendiendo que no hay distancia que me proteja de mis propios recuerdos. Y así, paso los días, sobreviviendo con el peso de haber conocido un horror que hubiera preferido no descubrir jamás. No tengo claro si dejaré este testimonio para advertir a quienes vivan en pueblos pequeños o en ciudades grandes. Al final, el mal no conoce fronteras. Pero sí aseguro que, si en alguna parte se habla de un niño misterioso que deambula en las sombras, no lo tomen a broma. Hay cosas ahí afuera que se alimentan de nuestra risa nerviosa y de nuestras debilidades más profundas. Yo lo comprobé en carne propia. Y aunque mi familia ahora esté más unida, no siento gratitud por lo que tuve que padecer. Es cierto que mi mente se expandió y comprendí que en este mundo hay horrores que no sabíamos que existían, pero hubiese dado todo por conservar la ignorancia y mi sonrisa, que extravié la noche en que mis pasos se cruzaron con lo imposible. La vida en Villaluna prosigue como si nada ocurriera, pero el eco de esa criatura permanece latente en cada calle desierta cuando el reloj marca la medianoche. Cada vez que alguien sale a caminar de madrugada, no puedo evitar temer que corra con la misma suerte que yo. Tal vez mi experiencia sirva como advertencia. Tal vez no. Lo único que sé es que, después de lo que viví, nada puede devolverme la inocencia ni repararme el corazón. Ese grito ahogado aún me persigue. Y, cuando anochece y el viento aúlla en la penumbra, me acuerdo de esa mirada vacía y de las garras afiladas que un día se clavaron en mi carne. Jamás pensé que conocer algo tan ruin pudiera volverme otra persona, incapaz de esbozar una sonrisa sincera y despojado para siempre de la tranquilidad que me ofrecía pasear en soledad. En mi mente, ese rostro etéreo se repite sin cesar y aunque intento apartarlo, su imagen resurge una y otra vez. A veces cierro los ojos y creo verlo de nuevo en una esquina, esperándome. Es un suplicio que cargué con temor, pero que aprendí a sobrellevar, porque al final, no se puede escapar de aquello que vive en nuestro interior. Tal vez sea ese el mayor terror, saber que, aunque corramos y nos escondamos, lo que presenciamos una vez puede vivir en nosotros para siempre. Quizá algunas cicatrices nunca sanen del todo. Queda un vacío donde antes estaba la confianza en la noche y en la calma. Y así, con cada día que pasa, con cada minuto en que el recuerdo me golpea de nuevo, confirmo que aquella madrugada perdí no solo mi sangre sobre el pavimento, sino también mi risa y mi paz. Hoy solo puedo advertir a otros que se cuiden, que no subestimen las historias que se cuentan en los rincones oscuros del pueblo, porque algunas leyendas son reales y devoran sin compasión a quienes osan mofarse de ellas. Yo perdí la inocencia por cruzarme con un mal que no tiene nombre. Ese mal me marcó en cuerpo y alma, y, aunque sigo aquí, no soy el mismo. Así termina mi relato, con la esperanza de que nadie más deba experimentar el terror que sentí en la penumbra aquella noche sin luna. Si acaso leen mis palabras, no las tomen como fantasía. Tengan cuidado cuando la medianoche susurre y una figura menuda aparezca en la oscuridad. Quizá no sea un simple niño vagando por las calles, quizá sea ese ente hambriento que ya me arrebató todo lo que me hacía sonreír.
Cuídense, cierren bien sus puertas y sobre todo, no se atrevan a reír en presencia de lo desconocido. Porque eso, se los aseguro, se paga muy caro. La séptima sombra. Nunca pensé que mi lugar favorito para pasar los fines de semana se convertiría en la fuente de mis peores pesadillas. Crecí visitando a mi abuelo Fermín en un pequeño poblado llamado El Umbral, a unos cuantos kilómetros de la ciudad donde vivo. Toda mi familia siempre lo ha considerado un hombre muy apegado a sus raíces, pues jamás salió de allí más que en unas cuantas ocasiones para asuntos de trabajo o visitas a parientes. Recuerdo aquellos días luminosos en su casa de adobe, con el aroma a café y pan recién horneado llenándolo todo. Aun cuando yo prefería el ritmo de la ciudad, en El Umbral encontraba una tranquilidad extraña, un silencio muy distinto al ruido cotidiano al que estaba acostumbrado. Sin embargo, hace unas semanas algo cambió y, a la par de ese cambio, comencé a dudar si ese pueblo era tan apacible como siempre creí. Mi abuelo y yo tenemos una costumbre, hablarnos por teléfono al menos 2 veces por semana. Nos gusta ponernos al día, contar historias de casa. Él aún conserva un viejo rifle y comentar sucesos extraños que corrían como rumores en su comunidad. Él sabe que disfruto de los relatos de lo desconocido, de lo que la gente no se atreve a discutir abiertamente. Quizás por eso, cuando me llamó con voz temblorosa y me dijo que necesitaba contarme algo urgente, no dudé en apartar todo mi horario para escuchar con atención. Había escuchado a mi abuelo preocupado antes, pero nunca con ese temblor en la voz que casi rozaba el pánico. Me dijo que los habitantes del pueblo habían encontrado una sexta tabla. Yo no comprendía a qué se refería, pues jamás había escuchado sobre tablas mágicas o sagradas en ese lugar. Le pedí que me diera contexto y noté cómo se tomaba su tiempo para explicarme la historia, como si temiera que en cualquier momento alguien más estuviera escuchando. Habló de una época anterior a su nacimiento, cuando El Umbral había sido descubierto por un grupo de viajeros que llegaban de otras regiones más habitadas. No era el poblado más antiguo del estado, pero sí uno de los más alejados, y en ese entonces se encontraba casi en ruinas. Sus construcciones estaban destruidas y había decenas de animales muertos en un punto central del poblado: cabras, perros, caballos, todos en un mismo espacio, como si hubieran sido sacrificados. Un olor pestilente a azufre impregnaba el aire, y los pocos que se atrevieron a entrar recordaban haber sentido una carga tan pesada que varios se enfermaron al poco tiempo de abandonar el lugar. No había nadie viviendo allí, al menos en apariencia, así que los recién llegados tomaron la decisión de levantar de nuevo el pueblo. Comenzaron a traer provisiones, a construir casas, a limpiar y reparar estructuras. Sin embargo, por las noches, desde las colinas se veían luces que se acercaban a las orillas del umbral, y con ellas una serie de hombres y mujeres cubiertos con mantos negros. Se mantenían lo suficientemente lejos para no entrar en contacto con quienes trabajaban durante el día, pero hacían ritos extraños, y al amanecer dejaban restos de animales sin vida en las esquinas de las veredas. Nadie sabía qué era exactamente lo que adoraban, pero a juzgar por las marcas talladas en la tierra y los sonidos guturales que emitían, se trataba de algún culto siniestro que nadie se atrevía a enfrentar de frente. Según lo que llegó a oídos de mi abuelo Fermín, y que su propio padre, mi bisabuelo, le relató, los colonos que intentaban revitalizar el pueblo sufrieron de una serie de desgracias que jamás habían experimentado. Accidentes inexplicables ocurrían sin cesar. Herramientas se rompían sin causa aparente. La gente emproblemada en el poblado vecino caía enferma o moría en circunstancias desconocidas, y siempre resultaba que tenían parientes o amigos trabajando en la reconstrucción del umbral. Los animales amanecían muertos en los corrales sin rastros de violencia evidente. Poco a poco, todos comenzaron a temer que aquellos encapuchados de la noche tenían algo que ver con tanto infortunio. Aún así, muchos se empeñaron en seguir adelante. Orgullo, terquedad o simple esperanza de levantar un nuevo hogar los mantenía allí. Para contrarrestar la supuesta influencia maligna, consultaron a un sacerdote que ofició misas en distintas parroquias cercanas. Él les recomendó tallar 7 tablas de madera con pasajes bíblicos específicos, bendecirlas y repartirlas en zonas estratégicas alrededor del umbral para cubrirlo por completo con una especie de protección espiritual.
Nadie más, aparte de 2 personas, sabría la ubicación exacta de esas tablas para evitar que pudieran ser halladas y destruidas. El plan, según contaba mi abuelo, funcionó. La atmósfera empezó a limpiar su opresión y las desgracias se redujeron hasta casi desaparecer. Sin embargo, aquellos encapuchados siguieron apareciendo, pero se detenían en las afueras, gritando toda clase de maldiciones y amenazas a los habitantes. Con el tiempo, el pueblo creció y se solidificó. Más gente llegó, y los bandos de desconocidos parecieron dispersarse, como si hubieran perdido interés o fuerzas para entrar. Fue así como nació el umbral que yo conocía, un lugar casi suspendido en el tiempo, con la gente más amable que uno pudiera encontrar, donde la vida se desenvolvía con una parsimonia envidiable. Esa historia habría quedado como un simple relato de ancianos si no fuera porque, en fechas recientes, empezaron a ocurrir hechos demasiado similares a lo que mis antepasados vivieron. Cierta mañana, hace algunos meses, un grupo de vecinos halló la primera tabla destrozada junto al altar de la iglesia. Por alguna razón, las autoridades lo tomaron como vandalismo, pero mi abuelo sabía que se trataba de una de esas 7 tablas de protección. Con el pasar de los días, aparecieron otras tantas, siempre astilladas o quemadas, en la plaza principal o cerca de los caminos de entrada. El pánico se desató cuando se reconoció que eran las mismas tablas que tantos años atrás habían salvado al pueblo del influjo de aquella secta desconocida. Ahora, me dijo mi abuelo, ya sumaban 6. 6 tablas encontradas y destruidas, una tras otra, y las dejaban a la vista de la gente para que comprendieran el mensaje. A pesar de ello, algunas familias se empeñaban en mantener el suceso en silencio, culpando a bromistas o atribuyéndolo a meras casualidades. De hecho, hubo vecinos que amenazaron con castigar a cualquiera que hablara demasiado y sembrara el miedo entre la comunidad. Tal vez les asustaba verse forzados a creer en algo que habían decidido enterrar en el olvido. La semana pasada, mi abuelo me confesó que un grupo de hombres había aparecido en la periferia del pueblo. Estaban vestidos de negro y usaban capuchas. Parecía que se repetía la misma escena de antaño, esta vez con mayor descaro, como si se sintieran seguros de que las protecciones ya casi no funcionaban. Mi abuelo no podía asegurar que fueran los mismos, tanto tiempo había pasado, pero su sola presencia invocaba los recuerdos más oscuros de la historia del lugar. Cuando me lo contó, sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies, pues ya no se trataba únicamente de un relato, yo conocía de primera mano a la gente de El Umbral y los había visto trabajar, convivir y aferrarse a su tierra. Ahora podía percibir en sus voces, al hablar con ellos, un matiz de desesperación y temor que jamás antes había notado. Cuando corté la llamada aquella noche, mi corazón palpitaba con tanta fuerza que no pude dormir. Durante días estuve reflexionando si debía ir a ver a mi abuelo en persona. Al final decidí hacerlo. Empaqué unas cuantas mudas de ropa, tomé mi coche y manejé hasta su casa. El camino pareció más largo de lo normal, en parte porque mi cabeza rebosaba de preguntas sin respuesta. ¿Y si todo era un rumor alimentado por el pánico colectivo? ¿Y si, en efecto, esos hombres planeaban volver a tomar el pueblo con algún ritual siniestro que no lograba entender? Al llegar, me recibió un silencio abrumador. Mi abuelo me saludó, pero noté su semblante mucho más demacrado que la última vez. También me di cuenta de que mantenía todas las luces de la casa encendidas, incluso en plena tarde. Cuando le pregunté si estaba bien, esquivó la mirada, como si temiera decir algo que atrajera la desgracia. Me senté con él en la sala y, en voz muy baja, me habló de un rumor reciente. La 7ª tabla estaba aún oculta en algún rincón del pueblo, y nadie sabía con exactitud dónde. Lo único claro era que estos nuevos encapuchados la buscaban, y estaban muy cerca de hallarla, si no es que ya lo habían hecho. El miedo más grande de mi abuelo era que, al destruirla, todo lo que se había contenido con ayuda de la protección se liberara nuevamente. Aquella noche, a pesar de mis intentos por descansar, no pude conciliar el sueño. Me quedé inmóvil en mi cama, escuchando cualquier ruido fuera de lo común. El viento rozaba las ventanas con un murmullo que, a ratos, parecía un lamento lejano. Tal vez era mi imaginación, pero juro que en cierto momento escuché un cántico apagado, un murmullo repetitivo que provenía desde las afueras.
Sentí un nudo en el estómago e, incapaz de soportar la ansiedad, me levanté para asomarme. Todo lucía oscuro, aunque distinguí, a lo lejos, un pequeño resplandor como de antorchas. Ni siquiera tuve el valor de abrir la puerta para investigar. Solo recé, sin ser particularmente devoto, y contuve el aliento, rogando que todo eso fuera un mal sueño. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia de que habían encontrado restos de animales en la plaza, acompañados de velas negras. Mi abuelo, con gesto sombrío, me comentó que hacía décadas que eso no ocurría. Algunos vecinos, por miedo o coraje, gritaban en la calle que la hora final se aproximaba. Otros, en silencio, se encerraban en sus casas. Cuando pasé frente a la iglesia, vi a la gente susurrar en corrillos y a uno de los ancianos más respetados señalando con el dedo un costado del atrio, donde se encontraban manchas oscuras sobre las piedras. Supe entonces que esta vez no se iba a resolver con rezos dispersos, pues el terror se había instalado de lleno en el ánimo colectivo. Entre todo este caos, un hombre mayor, aparentemente uno de los pocos que conocían la ubicación de las tablas, fue hallado inconsciente en el camino que lleva a las montañas. De acuerdo con los comentarios, se trataba del hijo de uno de los encargados originales de esconderlas. La gente decía que alguien o algo lo había agredido para forzarlo a revelar información. Nadie supo si alcanzó a confesar dónde estaba la séptima tabla. Este suceso avivó la desesperación de todos. Temían que en cualquier momento apareciera la última tabla destrozada en la plaza, marcando el fin de la protección. Ya cuando no podía soportar tanta zozobra, decidí hablar con mi abuelo con la intención de convencerlo de marcharse. Me escuchó, pero se negó. Aseguró que tenía fe en que las fuerzas que protegían el pueblo no cederían tan fácilmente. Me aseguró que, pasara lo que pasara, no se movería de allí. Entendí que no iba a cambiar de opinión. Aún así, me ofrecía quedarme unos días más con él, para no dejarlo solo. Él asintió en silencio. Esa misma noche, volví a sentir ese canto lúgubre. Cuando me armé de valor para espiar por la ventana, vi movimientos de sombras en los lindes del poblado, figuras humanoides que se arrastraban con sigilo, cargando algo que no pude distinguir con claridad. El miedo me paralizó, y solo atiné a rezar, deseando que la oscuridad no cruzara el umbral de nuestras puertas. Pasaron 2 días sin nuevos hallazgos de tablas rotas. Algunos albergaban la esperanza de que la última se mantuviera a salvo. Otros, más pesimistas, pensaban que ya había sido destruida en secreto y que lo peor estaba por llegar. Yo, sinceramente, no sabía qué creer. Mi único impulso era proteger a mi abuelo. Sin embargo, él parecía resignado y hasta se mostró más animado, como si la ausencia de nuevos infortunios le trajera un poco de calma. Aún así, el ambiente pesaba, y con el caer de la tarde el pueblo quedaba sumido en una tensión asfixiante. Me marcharía a la mañana siguiente, no sin un nudo en la garganta al dejar a mi abuelo allí. Sentí que lo abandonaba a su suerte, pero tenía responsabilidades en la ciudad y esperaba que quizá mis temores fueran exagerados. Antes de partir, quise dar un paseo rápido por los caminos del umbral para despedirme del lugar. Me sorprendió encontrarlo casi desierto, las puertas cerradas a cal y canto, las ventanas con tablones, como si esperaran el golpe de un huracán. De vez en cuando aparecía algún vecino, que al verme solo inclinaba la cabeza y caminaba más rápido, sin detenerse a conversar. En cualquier otra época, esa gente me habría saludado con sonrisas y me habrían invitado a un vaso de agua fresca. Ese día solo encontré miradas de pánico y recelo. Partí con el corazón encogido. Mientras manejaba por la carretera polvorienta, no dejaba de mirar por el retrovisor, esperando encontrar algo o a alguien persiguiéndome. En mi mente retumbaba la pregunta, ¿dónde estaría la séptima tabla? ¿La encontrarían en algún escondite olvidado o permanecería a salvo, protegiendo al pueblo en silencio? A la fecha, sigo sin saber la respuesta. Me aferro a la esperanza de que, si ese último amuleto sagrado permanece intacto, el umbral se librará de la destrucción definitiva. No obstante, cada noche, cuando intento dormir en mi departamento, me imagino a esos hombres de negro susurrando amenazas en torno a la plaza. Pienso en mi abuelo, en su testarudez y su fe inquebrantable.
Le he insistido por teléfono que se mude con nosotros, pero siempre me responde con un escueto estoy bien. Y yo no dejo de preguntarme si no es más que una farsa para tranquilizarme, mientras la oscuridad se cierne sobre él y sobre todo lo que ama. Lo único que me calma un poco es la idea de que, por más aterradores que sean los planes de esa secta, todavía les falta un paso, la séptima sombra. Y mientras esa tabla no aparezca destrozada, hay una chispa de esperanza que mantiene con vida un rincón de México donde viven quienes ya han soportado demasiadas noches llenas de horror. Solo le pido a Dios, a lo que sea que rija nuestro destino, que cuando la última barrera caiga, si llega a pasar, no nos sorprenda a todos sin un refugio en donde escondernos del terror que, sin duda, vendrá a reclamar su lugar. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.